Bienvenido, bienvenida al Paper Podcast de la semana. Soy Biel, fisioterapeuta, especialista en dolor complejo y un friki de la salud en general. Y como ya sabéis, esto es el Paper Podcast que viene derivado de la comunidad de la alternativa. Si queréis formar parte de la comunidad de la alternativa y entrar, os dejo aquí abajo el link para poder entrar en la comunidad y decidir de qué queréis que vaya el Paper Podcast de la semana siguiente. En este caso, la comunidad de la alternativa decidió que quería que hablásemos de dos temas por igual, el ejercicio y el sueño. Y en este caso decidí meterme en PubMed, a bucear dentro de esa maravillosa web o como queráis llamarlo, base de datos. Y encontré un artículo que recién salido del horno del 13 de abril de este año, de 2026. Un artículo que es una revisión sistemática y un metaanálisis en red que habla sobre las intervenciones en ejercicio, ¿vale? ¿Para qué? Para mejorar el sueño, la calidad del sueño. Ya tenemos esos dos temas importantes que queríamos tratar desde la alternativa, la comunidad de la alternativa. Y por último, he decidido optar para abarcar este tema en qué tipo de paciente, en el paciente oncológico, que ya sabéis que es pues motivo de mi estudio, motivo de mi doctorado, y siempre, quieras o no, me gusta estar actualizado en este campo. Así que nada, vamos a hablar sobre este estudio que lleva como título Exercise Intervention for Improving Sleep Quality in Patients with Cancer, a Systematic Review and Network Meta-Analysis. Es de Liang Li y vamos a por ello. Si nos adentramos en este estudio y vamos un poco a ese resumen inicial, vemos que el objetivo de este estudio fue, obviamente, evaluar sistemáticamente el efecto de diferentes tipos de ejercicio en la calidad de sueño de pacientes con cáncer mediante un metaanálisis en red. Y lo que hicieron fue analizar 45 ensayos controlados aleatorizados, es decir, 45 ECAs, con 9 tipos de intervenciones, es decir, 9 tipos diferentes de ejercicios, en los cuales los ejercicios de relajación muscular progresiva son los que se presentan como opción más efectiva. ¿Seguido de qué? Seguidos del ejercicio aeróbico y las caminatas, ¿vale? Ese sería los highlights, el abstract. Entonces vamos a desengranar un poco esto porque seguramente a algunos les habrá quedado un poco el shock, ¿no? Y a mí personalmente a lo mejor dije, ostras, y el ejercicio de fuerza, ¿no? Que ahora está tan de moda o que lo estamos, que sí, parece que todo es ejercicio de fuerza o el HIIT, ¿no? Que también a nivel metabólico tiene mucho que... Vale, vamos a desengranar un poco todo esto. Antes de nada, debemos conocer un poco de qué estamos hablando. No sé el nivel hasta el momento que tienes tú que me estás escuchando sobre esta temática, por tanto, yo voy a ir comentando lo que está diciendo el estudio y si hay algo, siempre sabes que me puedes preguntar a nivel de Instagram, a nivel de la comunidad, cualquier cosa. Pero vamos allá. Los trastornos del sueño afectan al 50-70% de los pacientes con cáncer, ¿vale? Es una cifra muy superior a la población general y eso no quiere decir que la población general no sea un trastorno de los más elevados y está en aumento. De hecho, creo que hay una epidemia de trastornos del sueño, vamos a llamar, pero en el caso de cáncer todavía más. ¿Por qué? Porque hay un estrés psicológico por el diagnóstico, por el proceso, por todo lo que conlleva esa situación en sí. Y luego además también por efectos fisiológicos del propio cáncer, de la propia patología y también por como efectos secundarios a los propios tratamientos que se utilizan para abordar el cáncer.
aunque los fármacos que tenemos hoy en día nos pueden ayudar en este caso, en los casos de no poder dormir, y se utiliza mucho, de hecho en oncología ya es como protocolario recetar para el tema del descanso, ya sea orfidales o lo que quieran o lo que considere el médico, pero es algo muy habitual ya a darlo al inicio del proceso. Sí que es verdad que los fármacos pueden ayudar, pero estamos buscando otras alternativas que no tengan efectos secundarios o que los efectos secundarios no sean tan grandes y que nos puedan ayudar y dar otro punto de vista, otra forma de trabajar. Y el ejercicio obviamente es una forma segura de poder dar algo a ese nivel, de poder ayudar algo a ese nivel. El ejercicio es una herramienta que ya hace tiempo que se utiliza y que se utiliza en cáncer. De hecho, en cáncer es de lo más estudiado y de lo más avalado, más que el ejercicio, por ejemplo, en tendinopatías o ejercicio en otros ámbitos. Y entonces, ahora lo que queremos saber no es si funciona para el cáncer en general, sino si funciona para mejorar específicamente la calidad del sueño, ¿no? Y en este estudio es lo que vienen a traernos. ¿Cómo lo hacen? Pues lo hacen con una estrategia de búsqueda donde buscan en las bases de datos internacionales como PubMed, Embase y otras, vamos a decir, y lo hacen la búsqueda hasta el 2025, en concreto septiembre de 2025, ¿ok? En diciembre es cuando se envía este paper y finalmente sale publicado, como os decía, el 13 de abril, es decir, que es muy reciente. A nivel de las intervenciones se valoran 9 tipos de intervenciones, ¿vale? Se cogen 9 tipos diferentes de ejercicio. Ejercicio como ejercicio aeróbico, yoga, tai chi, qigong, caminata, ejercicio de fuerza, ejercicio combinado, danza y la relajación muscular progresiva que ya hemos comentado, y además el intervalo de intensidad, el HIIT, ¿vale? Entonces, criterios de inclusión que utilizaron, básicamente adultos con cualquier tipo de cáncer, en cualquier fase de tratamiento, y lo que hicieron fue evaluar ¿con qué? Con el test de Pittsburgh, o con lo que se llama oficialmente índice de calidad del sueño de Pittsburgh, el PSQI, ¿de acuerdo? Esta escala, ya os avanzo que presenta, es la que más se utiliza a nivel de sueño, pero es una escala subjetiva, por tanto hay que tenerlo en cuenta. Y sí que es verdad que el estudio, como limitaciones, presenta que no se ha utilizado ningún método objetivo, no se ha intentado buscar ningún método objetivo para valorar eso, ¿no? Métodos objetivos como cuáles, como una polisomnografía, como una actigrafía, ¿vale? Todo eso. Si todos estos términos de valoración de sueño te están sonando a chino, te invito a que pegues una ojeada a lo que es la formación de Frame de la alternativa, ya que dedicamos un seminario entero a saber patología sobre sueño, problemas de sueño, sobre todos esos trastornos del sueño. También dedicamos ese mismo seminario a valorar el sueño y obviamente a ver qué podemos hacer para mejorar ese sueño, a tratarlo, ¿no? Ya sea con ejercicio, como aquí podéis ya ver algo, y con otro tipo de herramientas. Pero dejo de este espacio publicitario y vamos a por esos métodos. ¿Qué más se hicieron a nivel de metodología? Pues un análisis estadístico. ¿Cómo se hizo? Se utilizó el software Stata 18.0 para realizar ese metaanálisis en red y clasificar las intervenciones mediante valores SUCRA, ¿vale? Los valores SUCRA SUCRAS responde a superficie bajo la curvatura de clasificación acumulada, lo que nos da unos porcentajes. Cuando nos vamos a resultados, vemos que en esa clasificación la relajación muscular
progresiva obtuvo ese primer lugar, el 98,6%, seguido del aeróbico, que es el 70,7%, y las caminatas, el 68%. ¿Esto de qué estamos hablando? Pues en este caso los resultados ya os he avanzado que eran 45 artículos, ¿vale? 45 ECAs, con un total de ¿qué? De 3.732 pacientes, ¿vale? Y también lo que se valoró fue los subgrupos, ¿ok? Se hizo un análisis con subgrupos. ¿A qué me refiero con subgrupos? Subgrupos, tipos de cáncer, es decir, estamos ahora hablando de cáncer en general, pero también se hizo diferentes tipos de cáncer. En este caso, ¿qué vemos? Pues vemos que el ejercicio mejoró significativamente el sueño. ¿En qué tipos de cáncer? En mama y próstata, ¿vale? Es decir, en estos dos sí que hubo hubo significancia, ¿vale? Sí que fue significativo. En cambio, en lo que sería otros tipos de cánceres, como el de pulmón o el de linfómana, hubo cambios, es decir, se presentan cambios, pero no hay esa significancia no es estadísticamente significativo, ¿vale? Por tanto, es algo a tener en cuenta. Entonces, una vez llegados hasta aquí, ya tenemos esos resultados y nos vamos a la parte de discusión, ¿vale? A nivel de discusión, ¿qué vemos? Pues que a nivel de relajación muscular progresiva se destaca como la más efectiva porque reduce el hiperarousal, es decir, el estado de alerta excesivo. Y ahí es donde quiero ir yo, ¿vale? Es decir, están diciendo que el punto clave, en este caso, de por qué el mejor es la relajación muscular progresiva, es por un tema de que disminuye el cortisol y promueve al sistema parasimpático, ¿vale? Además, es ideal para pacientes encamados o en recuperación quirúrgica, al no requerir equipo ni nada. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que a lo mejor cuando nosotros lo planteamos como un ejercicio, muchos, como yo, por ejemplo, no lo plantearía como un ejercicio. No lo englobaría dentro del ejercicio muchas veces porque entiendo el ejercicio como algo como más intensidad, ¿no? Aeróbico, fuerza, HIIT, ¿vale? Pero en este caso ya están metiendo algo que a lo mejor personalmente yo no consideraría ejercicio, lo están metiendo dentro del grupo de ejercicio, pero te están diciendo que el beneficio no viene por algo metabólico, sino que viene por algo neurológico de sistema nervioso simpático parasimpático, ¿de acuerdo? De hecho, de esto precisamente lo hablamos en la alternativa, en la formación de la alternativa de Frame, porque tenemos un seminario para saber cómo está conformando este sistema, cómo realmente actúa, cómo puedo modificarlo, cómo puedo jugar con él, ¿vale? Entonces, cuando te dicen que el ejercicio más utilizado o más beneficioso a nivel estadístico es la relajación muscular, que es por una neuromodulación del sistema nervioso, dices, ok, es que al final yo puedo neuromodular de muchas formas el sistema nervioso para mejorar el sueño de mis pacientes oncológicos, ¿vale? Y no oncológicos también, pero ¿me explico a lo que me refiero? ¿Me explico a dónde voy? Entonces, lo más importante que a mí, por ejemplo, me ha ayudado a ver es esto precisamente. No es que sea el ejercicio en general, sino que volvemos a lo mismo, que es la modulación del sistema nervioso, que es el jefe, ¿vale? Que es lo que hay que tener en cuenta, ese sistema nervioso. Luego, como segundo, obviamente está ese ejercicio aeróbico y caminatas que ofrecen
beneficios moderados al mejorar esa función cardiovascular, prolongar el sueño de ondas lentas, aunque el agotamiento tras el ejercicio intenso puede mitigar algunos beneficios, ¿vale? Es decir, tenemos esa parte. Luego las intervenciones, habla de intervenciones mente-cuerpo, como serían el Qigong, el Tai Chi y tal, o la danza, se sitúan en un rango medio, seguramente porque incluyen ambos, o sea, un poco de ambos, es decir, al final una parte mente que activará algo el parasimpático y una parte cuerpo que puede, de baja intensidad, que puede ayudar un poco a eso. Y luego, efectos limitados, como comentábamos, del HIIT, ¿vale? Y el ejercicio de fuerza, ¿no? Eso es para mí lo que más me ha chocado de este paper, ¿no? De decir, ostras, ahora mismo que todo esto está más en auge y sabemos que en perfil oncológico es imprescindible el ejercicio de fuerza para mantener musculatura, para intentar ganarle la partida al cáncer en este caso, y luego vemos pues que a lo mejor para el sueño no. Eso no quiere decir que no sea interesante en oncología o en paciente oncológico, significa que a lo mejor no es el mejor ejercicio para mejorar eso, ¿vale? Entonces, en este caso, pues habla de que mostraron poca eficacia en esta población, posiblemente por las bajas intensidades aplicadas en los estudios o el estrés agudo del HIIT que provoca el organismo del paciente. Es decir, que a esto hay que sumarle que a lo mejor el ejercicio de fuerza tal y cual se programa en estos estudios no es como igual debería programarse y necesita algo más de intensidad, ¿vale? Porque sabemos que la clave del ejercicio de fuerza es la intensidad. Bueno, de cualquier ejercicio es la intensidad, es modular bien las intensidades. Y aquí voy a hacer otro parón publicitario porque de eso habla Adri en la formación de Frame, sobre intensidad, sobre cómo programar mediante eso, y la verdad es que es clave. Si no, no sabemos hacer nada, solo sabemos hacer un 3×12 que no sabemos, que no es lo mismo para uno que para otro. No va a ser 3×12 de sentadilla, no es lo mismo para un paciente oncológico en estadio, me lo invento, prediagnóstico, ¿vale? Que a lo mejor, o durante el diagnóstico, o después del diagnóstico, o en estado de supervivencia o en estado de paliativos. Entonces, es muy diferente. Dicho esto, ¿qué implicaciones clínicas dicen los autores que tiene este estudio? Pues en este caso, los clínicos deben priorizar ese tipo de relajación muscular progresiva como intervención de primera línea, especialmente en el tratamiento activo o hospitalización, y ejercicio aeróbico y caminatas son excelentes segundas opciones para la fase de supervivencia, y se recomienda un enfoque escalonado, comenzar con relajación y transicionar hacia actividades más dinámicas según la capacidad funcional del paciente. Eso es lo que nos recomiendan los autores tras este metaanálisis, ¿vale? Y luego, a nivel de limitaciones, ya hemos comentado el tema del tipo de escala que es subjetiva, ¿vale? Que no es objetiva, por tanto eso hay que tenerlo en cuenta, y además existe una alta dependencia de comparaciones indirectas debido a la falta de estudios que comparen directamente todos los tipos de ejercicio entre sí, ¿vale? Por tanto, al final puede haber esos fallos y puede haber, pues, que no sea tan fiable como pueda parecer, debido a que esa comparativa está hecho con diferentes estudios que no son todos que comparen todos los tipos de ejercicio. En definitiva, en conclusión, la relajación muscular sería esa preferida, ¿vale? Para mejorar el sueño en pacientes con cáncer. El ejercicio aeróbico y caminatas son alternativas válidas, y la elección final debe estar individualizada según el estado físico, fase de tratamiento y preferencias personales del paciente. Básicamente ese sería el resumen, y como limitaciones hemos hablado de heterogeneidad de los estudios, ¿vale? Que existen diferencias significativas en las características del cáncer, protocolos de ejercicio aplicados, perfiles demográficos de los pacientes,
esto va a debilitar los resultados, pero es que al final es la ciencia y es así y nos lo encontramos siempre. Luego, la medición subjetiva del sueño con ese Pittsburgh que hemos comentado. Al ser esa escala pues, subjetiva puede haber resultados susceptibles de sesgo de percepción individual en los pacientes, dependencia de comparaciones indirectas, como hemos dicho, falta de ensayos controlados, falta de ECAs que sean pues, con todos esos diferentes tipos y que podamos comparar, limitaciones en el análisis de subgrupos, ¿vale? Aunque se analizó los tipos de cáncer y tal, las diferencias entre subgrupos no fueron estadísticamente significativas y eso el artículo lo atribuye al tamaño de la muestra, ¿vale? Que eran pequeños a lo mejor y falta de potencia estadística suficiente en algunos subgrupos. Luego también falta de datos objetivos, como hemos dicho, falta pues valorar con polisonografías, actigrafías. Todo esto es más fácil de lo que parece. Por ejemplo, una actigrafía es muy fácil, anillo de estos de Oura Rings o, por ejemplo, relojes que midan el sueño, etcétera. Todo eso, hay algunos que están validados científicamente, como serían el último iWatch o el Garmin Fenix o algunos de estos. Y luego, brechas en la evidencia de comparaciones específicas. Se requieren estudios directos que comparen modalidades específicas entre sí. Ejercicio aeróbico frente a danza o caminatas frente al entrenamiento de intervalos de alta intensidad para validar las ventajas detectadas, ¿vale? Es decir, que esto nos deja mucha información, pero también hay que cogerla, pues, con esas pinzas que siempre cogemos la evidencia. Así que nada, Paper Podcast un poquito más largo, pero creo que valía la pena hoy y espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo a la hora de leerlo y ahí estamos, una semana más, nos vemos la semana más con más Paper Podcast, valga la redundancia. Y lo dicho, si quieres formar parte de esta comunidad gratuita donde cada semana abordamos un paper que tú vas a elegir, vas a votar y vamos a decidir de forma conjunta, métete en el link que lo tienes aquí abajo. Y si quieres formarte en todos esos conceptos que van saliendo de sistema nervioso autónomo, de ejercicio, de sueño, de tal, sin duda la formación de Frame es la más completa y la que te va a dar todos esos conceptos para poderlos aplicar ya a tus pacientes más complejos. Así que nada, nos vemos por aquí, nos vemos por la alternativa, por Paper Podcast, o si quieres formar parte de The Frame, métete en mi Instagram, escríbeme un DM y te mando toda la información. Un abrazo y chao.